cerca o de lo que te sentís lejos, ¿no? Bueno, te quiero contar, esto ocurrió en Rosario. 2 cuidacoches fueron detenidos por agentes municipales y policiales tras la denuncia de un ciudadano que dijo que había sido extorsionado con el pago de una tarifa fija para poder dejar el vehículo en el Paseo del Siglo. Pero bueno, lo tengo en línea al diputado Fernando Sánchez. Fernando, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, usted va a pasar a integrar el Ejecutivo después de diciembre, ¿no? Así parece. Así parece, bueno. No se lo han confirmado. ¿Qué pasa? ¿No se Creo lo que, confirmaron creo que la vida todavía? política es un poco inestable, así que le puedo decir que así parece. Ah, bueno, bueno, bueno. No, sí, voy a pasar al Ejecutivo, a la jefatura de gabinete, me sumo al equipo de Marcos Peña, de Mario Quintana, de Gustavo Lopetegui y un conjunto de personas más. Ah, no, yo dije, bueno, como anda Ricardo Alfonsín llorando por los rincones, que dice que los radicales no le dan nada, dije, por ahí usted estaba con el mismo tema. Bueno, ya me quedo más tranquilo, digo, me No, perdí un capítulo. yo no estoy andando llorando. Bueno, Fernando, indudablemente está cerrando una época y comenzando otra, y creo que en particular para ustedes de la coalición cívica, yo no creo que alguien pueda estar contento que otro vaya preso, pero sí debe ser una alegría saber que persistir y pervivir en algo tan difícil como fue en estos años, sostener la denuncia al respecto del saqueo de la República, empieza a tener respuesta, ¿no? Ni más ni menos. El otro día un colega tuyo me preguntaba lo mismo, y qué sensación tenía el día que terminó detenido Julio De Vido. Yo le decía, alegría no se puede tener. Primero porque uno no puede estar contento de que le hayan robado todo. Mm. Pero sí creo que hay una sensación de alivio en la sociedad, o por lo menos comienza a verla. Por dos cosas. Primero porque los argentinos veían que se nos reían en la cara, que Mm. disfrutaban de la plata que nos habían robado, que nos mentían alevosamente y que terminaban siendo diputados. Entonces me parece que a la República Argentina le viene muy bien de que los ciudadanos empecemos a percibir de que hay por lo menos algo de justicia, tarde, lenta, incompleta, aún es parte de procesos, no son condenas, hay muy Mm. pocas condenas, pero empiezan a caer los que antes se creían poderosos, y esa es otra historia. ¿Somos iguales ante la ley o no somos iguales ante la ley? Claro. Eso es simple. Si el que tiene poder, al que tiene poder no le pasa nada, y al otro por cualquier cosa le termina pasando lo que le tiene que pasar, entonces yo creo que hay una sensación de alivio. Empiezo a tener algo parecido a satisfacción. Uno tiene que estar satisfecho si la justicia hace su trabajo, satisfecho si el que viola la ley la paga, y además de recuperar la plata que se robaron, porque Sí. por eso vamos. Bueno, Lilita fue muy contundente en eso, ¿no? Ahora, ahí hay un interrogante para mí. ¿Cuáles son los caminos para ir por el recupero del dinero que constituiría un hecho casi inédito en una Argentina en la que todavía, por ejemplo, no tiene sentencia firme el caso IBM Banco Nación, IBM ANSES, que data de la década del 90, de la época de Menem? Por eso es muy bueno recordar esos casos, porque pareciera que toda la corrupción es solo parte del gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina, que fueron tremendamente corruptos. Mm. El gobierno de Néstor y de Cristina se organizó sistemáticamente la corrupción. Ahora, la corrupción en Argentina, y sobre todo con grandes casos, viene desde antes. Y el gran problema de todo eso no fue solamente los actos de corrupción y el daño que nos causaron, sino además que la mayor parte de esos casos quedaron impunes. Por eso yo decía, la sociedad empieza a ver con buenos ojos Mm. de que los casos no quedan impunes. Vos me preguntabas, y además me recordabas a Lilita. Yo me la acuerdo de Lilita en el año 2004, 2005, 2006, peleando sola porque le reconozcan esa verdad, y además para que si el pueblo argentino reconocía esa verdad de que nos estaban robando, hacíamos que nos dejen de robar. Nos robaron 12 años y Mm. más. Los caminos. Si nosotros tenemos una justicia, primero, profesional y que se mueva. Segundo, si tenemos una administración federal de ingresos públicos como hoy tenemos, con un funcionario por lo menos a su cargo que quiere identificar activos no declarados y por tanto muchos de ellos ilícitos, inclusive provenientes de la corrupción o del narcotráfico, del crimen organizado. Si tenemos, como hoy empezamos a tener, una unidad de información financiera, aquella que estaba solo al servicio de la impunidad, como tenemos hoy, una buena unidad de información financiera, porque para recuperar los activos hay que hacer inteligencia financiera, Claro. hay que cruzar datos con el exterior, hay que ser serios
en tener relaciones con las unidades financieras y con las unidades fiscales de otros países, Brasil, Estados Unidos, Europa, Uruguay, Chile, y ahí vamos a recuperar la plata. ¿Por qué? Porque muchos bienes están en el exterior, pero muchos bienes están en la Argentina a nombre de sociedades constituidas en el exterior. Sí, claro. Si nosotros somos serios, como empezamos a hacer ahora, vamos a recuperar la plata. Bien, se viene un debate importante, realmente importante, al respecto de quién ocupará el cargo de la Procuración General. Sí, es realmente importante porque fíjense ustedes que, y ayer también me lo preguntaban colegas suyos, yo les decía, primero es la decisión del presidente de la Nación proponerlo para que tenga acuerdo ante el Senado a la persona, ¿no? La segunda es, tiene que cumplir con todos los requisitos que no cumplieron los procuradores anteriores. Sí, claro. Si ustedes me preguntan a mí, tiene que tener la idoneidad profesional del conocimiento del derecho para que pueda ocupar ese cargo. Puede venir o no de la carrera judicial, pero tiene que tener experiencia en el sistema de administración de justicia. Pero fundamentalmente tiene que, además de conocer, de saber y de tener integridad como persona, integridad moral, no debería tener condicionantes políticos. Ayer me preguntaban por Civilita. Ojalá la persona que fuera elegida por el presidente tenga las aptitudes profesionales y personales de Lilita. Pero Lilita es una líder política extraordinaria y muy necesaria. Yo no creo que alguien que tenga el compromiso político que tiene ella pueda ser lo ideal para un funcionario judicial como es el Procurador de la Nación. Se tiraron varios nombres similares a esos. Yo creo que debería alejarse un poco de la política. Pero es decisión del presidente de la Nación. Sí. Esas son mis ideas personales y con esto no comprometo a nadie. No. Creo que hay muchas personas en Argentina que pueden ocupar ese cargo. Lo lamentable fue que los que ocuparon los peores de ese cargo. Cargo importantísimo. Es el que diseña y contribuye a que el Estado persiga con la ley en la mano a los que violan la ley penal sobre todo, pero no solo la ley penal, ¿no? Casos de corrupción, narcotráfico, etcétera, y crimen organizado que nos venía arrasando. Por suerte ahora empezó a retroceder. Bueno, pero es muy importante, sí. En rigor, lamentablemente, aparece como un tema subsidiario mediáticamente, pero yo la sigo a la ministro, la cuenta de Twitter, y los niveles de decomiso y los volúmenes de decomiso de droga de estos 2 años son absolutamente impresionantes. Yo todos los días cuando veo la información me pregunto y digo, bueno, ¿y todo esto? Es imposible que Argentina se consumiera todo esto, por más que lamentable y tristemente tenemos estándar alto hoy de consumo de distintas drogas. ¿Por dónde estaban los ductos que todo esto iba y a qué mercados iba, no? La Argentina tradicionalmente fue un país de reembarque, ¿no? Sí. Sobre todo para Europa, para Estados Unidos, pero fundamentalmente para Europa. Lamentablemente, como vos decías, el consumo de la Argentina se volvió un país de consumo alto. Y en segundo lugar, empezó a ser incipientemente un país productor de ciertas drogas, como las drogas sintéticas. Yo me acuerdo a Aníbal Fernández mintiéndonos a todos, diciendo que en la Argentina no había prosperado el narcotráfico, teníamos ciudades tomadas a los tiros, porque además el otro problema cuando crece el consumo de drogas, y sobre todo de determinados tipos de drogas, el fenómeno de la territorialización, la disputa de bandas por el territorio del consumo se hace tremendamente violento. Sí, claro. Todos hablamos del Gran Rosario, pero la verdad que el Gran Buenos Aires o el Gran Resistencia o los barrios más difíciles de Mar del Plata no son ajenos. No, para nada. Entonces uno tiene que dimensionar que el narcotráfico no solo es un problema como lo conocemos, genera una violencia inmensa. Es un problema para la salud pública, pero genera una violencia inmensa. Absolutamente. Y lo dejaron entrar, le abrieron las puertas. Bueno, anterior, yo me acuerdo muy bien cuando denunciamos la heroína. Sí, lo dejaron entrar con firma de los funcionarios públicos al narcotráfico. Ayer hablando aquí con el juez federal, el doctor Alfredo López, que ha sido, digamos, el único magistrado que claramente se plantó frente a Justicia Ilegítima de Mar del Plata, hablábamos de este tema. El presidente del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, junto con la fiscal Cuñarro, integraban el comité de expertos que con Aníbal Fernández iba a despenalizar la droga en la Argentina. Sí, por eso, pero yo digo, miren lo que era, porque yo siempre la escuchaba muy atentamente a Cuñarro, que era la fachada prolija de Aníbal Fernández. Sí.
cada vez que había un problema serio de vínculo entre la política y el poder político y sobre todo el gobierno anterior con el narcotráfico, agitaban el debate de la despenalización. El debate de la despenalización es un debate legítimo, es un debate que se da en todo el mundo, es un debate que no está concluido, porque la verdad que tiene distinto alcance y las experiencias todavía no se terminan de leer a nivel mundial. ¿Es un debate que es válido darlo? Sí. Ahora, ¿es un debate que tiene que estar al servicio de que no pongamos el ojo en cómo ciertos funcionarios públicos eran cómplices y hasta socios del narcotráfico? No. Y eso es lo que hacían antes. Cada vez que venía un despelote entre el gobierno anterior y el narcotráfico, como el caso de la efedrina, pero podía ser como el caso de grandes embarques de cocaína por los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires y más allá, o por los puertos del área portuaria desde Santa Fe hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Campana, etcétera, era escandaloso. Y por ahí sigue siendo. Lilita viene hablando de la hidrovía y sigue siendo un canal de tráfico muy fuerte. Y todavía hay mafias que desarmar muy pesadas. Lo que digo es, tuvieron que ser muy perversos con la Argentina para decir todo lo que dijeron durante esos años, mientras que el narcotráfico se instalaba el Paco. Hay barrios enteros que fueron arrasados por el Paco. Sí, sí. Chicos pobres que no tienen las mismas herramientas familiares, económicas y hasta profesionales para poder defenderse de una situación de vulnerabilidad así. Ahora ahí yo te cierro con Fueron muy hijos de su madre, para que se entienda. Sí, un batallón de hijos de puta, eso está muy claro. Ahora, lo que digo esto es una discusión, inclusive tuve con funcionarios de Duhalde en su momento, porque muchas de las cosas que se le atribuyen a los Kirchner empezaron con Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un tema de fondo. Yo creo que una sociedad de drogados y subculturizados, sin escolarización debida, es una sociedad dominable. Por eso es más fenomenal todavía la expresión de resistencia a través del voto de los sectores humildes y pauperizados, que quedó muy claramente demostrado en el resultado electoral de la pasada elección, ¿no? Pues por eso digo, para mí estos últimos resultados electorales, más que llevarnos a la euforia por un buen resultado, imagínense que con Lilita en la ciudad obtuvimos un resultado extraordinario, se ganó la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata nos ha dado un apoyo muy importante, es decir, pero más allá de eso, que es una euforia de un día de elección, de una alegría de un día de elección, a mí me reconforta saber que la sociedad es mucho más inteligente que lo que a veces en los análisis políticos se le asigna, ¿no? Esta cosa de simplicidad. Tenemos una capacidad de reacción que parecía que habíamos perdido. Y yo creo, como cree Lilita, como cree el presidente, la gobernadora de la provincia, que cuando uno le propone a la sociedad argentina, primero una alianza para salir adelante, es la alianza que no es del camino fácil, pero que es el camino de la verdad. Muy a diferencia de, como veníamos hablando antes, el encubrimiento de todos los problemas y el agravamiento de todos los problemas con la mentira. Y es cierto, hay que salir y sobre todo hay que ayudar a salir a los que mayores dificultades tienen. El Estado tiene que estar para proteger y brindar condiciones. El resto del trabajo lo hacen los argentinos. Por eso yo digo, hay que brindar condiciones. Al narcotráfico, guerra frontal. Ahora, al argentino trabajador hay que brindarle condiciones. Ayer estuve en la presentación del proyecto de ley de reforma tributaria. Y la verdad que no hay comerciante, no solo empresario, no hay comerciante, no hay cuentapropista que no te diga, no doy más de impuestos, quiero generar empleo pero no doy más de impuestos. Bueno, ayer se presentó una reforma que la verdad vale la pena ser leída. Se baja la carga tributaria, se redistribuye, se establecen impuestos que no existían para grandes tenedores de ciertas inversiones, se bajan determinadas cuestiones que a los argentinos nos venían molestando e imposibilitando en mucho, como por ejemplo la compraventa de primer inmueble, de vivienda única. Digo, la recategorización del impuesto a las ganancias a los cuentapropistas. Sí, ahí bueno... hay que trabajar con los argentinos. Sí, sin duda. Ahí hay, digamos, todo un tema que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Yo miraba ayer las reacciones
del núcleo de economistas liberales en la Argentina que, digamos, si toman la historia tienen razones para anunciar catástrofe, pero digo, están mirando una parte del vaso. Es decir, yo estoy tan convencido que el nivel de inversión en energías renovables y el tema de la producción de litio le van a aportar a la cuenta corriente argentina un resultado en 5 años que muchos por ahora no llegan a ver. Hay condiciones excepcionales, espero que no lo arruinemos realmente. Hay condiciones excepcionales porque primero el ciudadano argentino decidió este camino. La segunda es, este gobierno decidió no traicionarlos. Eso es muy importante. La tercera es, la Argentina tuvo toda la vida un potencial enorme, lo sigue teniendo, pero la verdad que a la Argentina no le va a regalar nada a nadie. No, claro. No le va a regalar nada a nadie. O lo hacemos bien nosotros o nos vamos a volver a quedar y eso no va a pasar. Porque nosotros vamos a sostener ese compromiso. Y la cuarta cosa es, tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Con el campo que tenemos, pero con el mar que tenemos. La mayoría cada vez que habla se olvida del litoral marítimo que tenemos. Con el potencial energético, como vos decías, que tenemos. Hace unos meses me fui a un encuentro latinoamericano de energías renovables en Chile. Los chilenos son líderes mundiales de producción de energías renovables, son limpias, ya son negocio, son más baratas que las convencionales. Digo, lo tenemos que hacer nada más. Bajaron de $140 a $46 la unidad. Lo tenemos que hacer y tenemos las cuencas eólicas en el sur, una de las más importantes del mundo, y sin duda que tenemos uno de los territorios de irradiación solar más importantes del mundo en el norte argentino. Bueno, ya lo empezamos a hacer, no es que decimos se puede hacer, por ahí lo vamos a hacer, no, ya lo empezamos a hacer, ya se empezó a generar ese tipo de energía. Sí. Esperemos que todo esto empiece a exhibir sus frutos. Fernando, desde ya muchísimas gracias por los minutos que nos has prestado atención. Gracias por tu palabra. Hasta luego. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Fernando Sánchez, diputado, después del 10 de diciembre integrará el staff de la jefatura de